Buenas tardes amigos, amigas, los saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre junto a sus seres queridos con vida y salud y bendecido de parte de Dios. Ya esta tarde, con horas distintas al resto del país, acá en Punta Arenas tenemos una hora más y en otros lugares también hay diferencia de hora, pero delante de Dios todos reunidos y confiando en que Él obrará conforme a nuestras necesidades y conforme a sus propósitos. Ya los quisiera invitar a buscar en sus Biblias. Vamos hoy a leer Jonás, el capítulo 3. Le vamos a dar lectura del versículo 1 al 10. Tiene un título, Ninive se arrepiente. Y le doy lectura en el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Ninive conforme a la palabra de Jehová, y era Ninive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Ninive será destruida. Y los hombres de Ninive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Ninive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Ninive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, palabra que nos habla siempre, en todo tiempo, y que así también nos ayuda a nosotros a alimentar nuestra fe. Sabemos que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, nuestro espíritu, llena el vacío de los corazones y tiene el poder de salvar las almas. No es por nada que Juan nos dice a través de su palabra que en la palabra de Dios debemos de escudriñarla, porque ellas son las que dan testimonio de Dios, y en ella hallamos la vida eterna. Y Dios nos hace una pregunta: ¿acaso no queréis hallarla? Y esa es la respuesta que nosotros debemos de examinar en nuestros corazones, si verdaderamente queremos y anhelamos la vida eterna. Y para eso debemos de buscar al Dios de la verdad, no a los dioses que nosotros los podemos inventar, o a los dioses paganos que algún hombre filósofo o algún hombre con gran poder en su tiempo lo pudo haber inventado o creado. Hay un solo Dios, no es que haya muchos dioses, hay uno solo, el verdadero,
que hizo los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Y es el mismo que vino a este mundo a rescatarnos y a librarnos del infierno. Y es por eso que la compasión y en ese corazón misericordioso que tiene Dios ha hecho muchas cosas por la humanidad. Levanta profetas, levanta siervos. ¿Y qué espera de ellos? Obediencia. Muchas veces los seres humanos pensamos con nuestra mente carnal y vemos que la voluntad de Dios puede ser imposible, o las órdenes que Dios nos está dando, muchas veces para nosotros creemos que es imposible de poder hacerlo. Eso nos dicen nuestros ojos y nuestra mente carnal. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace posible. Es por eso que nosotros, antes de poder creer, debemos de confiar. Por eso te invito primeramente a confiar. Confía en Dios. Porque es el primer paso para poder creer. Porque muchos dicen creer, pero no confían. Y confiar después de creer es muy difícil. Es muy complicado. Más si nosotros confiamos desde un comienzo que la palabra de Dios es verdad y es vida, y que se hace verdadera y real en aquellos que confían en ella y creen en ella, se transforma en poder de parte de Dios, y comenzamos a ver cómo nuestros caminos se comienzan a abrir delante de nosotros. Porque Dios ha sido con nosotros y porque Dios ha visto nuestro corazón y ha visto que hemos confiado en su palabra y por lo tanto hemos confiado en Él. Aquellos que confían en la palabra de Dios son aquellos que confían en Dios y creen en Él. Pero aquellos que no creen en la palabra de Dios son aquellos que no confían en Él. Y por eso que es muy importante la confianza. Y es ahí porque Dios muchas veces manda a sus profetas, a sus siervos, a hacer cosas grandes, imposibles para ellos mismos, pero cuando ellos obedecen, suceden milagros. Aquí Jonás estaba huyendo de Jehová, huía porque no quería obedecer, por miedo, por cobardía. Quizás que estaba en la mente de ese varón, pero una cosa sí, que nadie puede huir de la presencia de Dios. No importa el lugar que donde vayamos, no importa la isla que vayamos, ni a lo profundo del mar, ni aunque estemos dentro del estómago de una ballena, ahí va a estar Dios siempre. No podemos huir de ninguna parte de Dios. Y más aún cuando nuestro corazón anhela estar en la presencia de Él, pero nuestra carnalidad no es estorbo. Y es por eso que día tras día Dios nos pide a cada uno de nosotros que neguemos nuestros pensamientos. Negarse, cargar su cruz y seguirle. El negarse es muy importante para la vida de fe. Debemos ser hombres y mujeres valientes dentro de la obra de Dios, sobre todo en estos tiempos, así como fueron nuestros antecesores de la iglesia primitiva. Imagínense la palabra de Dios, los relatos que nos da con respecto al martirio que ellos sufrieron por amor a la obra de Dios, por defender la palabra de Dios. Si no fuese por ellos, por aquellos que fueron martirizados de la iglesia primitiva, esta palabra no estaría en nuestras manos, porque ellos cuidaron la palabra de Dios. En aquellos tiempos muchos libros fueron quemados, pero ahí estaban los fieles, los que amaban la palabra de Dios, los que amaban la obra de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Cuidaron su palabra para que en estos tiempos la tuviéramos nosotros en nuestras manos. Por eso que Dios bendiga las vidas de aquellos varones y mujeres mártires que creyeron en la verdad y no la negaron hasta el punto de muerte. Qué gran fe tuvieron esos varones, esas mujeres, esperando que Dios en estos tiempos levante hombres y mujeres con esa misma fe, hombres valientes, que no se doblen ante la adversidad
y que venzan al enemigo con el poder de la fe del Evangelio de la verdad. Hay un solo Evangelio, no es que haya muchos, hay uno solo. Y en ese caminar nosotros debemos de buscar el rostro de Dios, porque Dios se agrada de aquellos que le buscan con corazón humilde, contristo y humillado. Dios se agrada de aquellos que se reconocen a través de su palabra. Dios se agrada de aquellas personas que reconocen su maldad a través de la palabra de Él. No a aquellos que reconocen conforme a su propia ética, conforme a su propia moral o conforme a los roles que desempeña la propia sociedad, sino conforme a la palabra de Dios. Porque esos son los que confían en la palabra de Dios. Confiar que la palabra de Dios lo es todo para uno. Dios no es religión, Dios no es un estilo de vida, Dios es la vida. Por lo tanto, el que quiera tenerla debe estar en Dios. Y el que cree en Dios, como dice las Escrituras, tiene vida en su corazón. Dios es vida. Y nos vino a dar el Evangelio para que podamos vencer las artimañas del enemigo, vencer a este mundo por la fe en su palabra. Hombres de fe. No hombres religiosos, hombres de fe. Y por fe es que actuamos, y por fe es que hablamos, y por fe es que obedecemos. Y por la fe Dios ha hecho muchos milagros y prodigios. Acá en Nínive, Jonás obedeció y fue pregonando su palabra que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Nínive era una ciudad muy grande, muy importante en esos tiempos, donde el comercio era día tras día mucho, que había mucha gente que quería llegar a ese lugar, pero en ese lugar había mucha idolatría, adoraban a otros dioses, y no hay nada más que no se agrade a Dios que la idolatría. Y por eso Dios determinó mandar a Jonás y advertir al pueblo que lo iba a destruir, que iba a destruir la idolatría que había en ese pueblo, por adorar a falsos dioses. Que Dios bendiga nuestras vidas y así también todo lo que hagamos por amor a Dios, para que examinemos día tras día nuestros corazones y veamos cuán idólatras somos nosotros. Porque es difícil muchas veces discernir si somos o no idólatras. Es difícil discernir muchas veces si confiamos verdaderamente en Dios o no confiamos en Él. Son preguntas que debemos de hacernos día tras día. ¿Cómo saber si yo tengo idolatría en mi corazón? ¿Cómo yo saber si verdaderamente confío en Dios? Son preguntas que un hijo de Dios debe de hacerse, porque esa es la manera que Dios va obrando en sus corazones y se va corrigiendo, va enmendando su vida. Y va uno demostrando ante Dios que uno es humilde de corazón, que uno ama la obra de Él y que uno lo ama a Él. Y es por eso que anhela estar siempre delante de Él, rectamente, un corazón recto delante de Él. Pidámosle a Dios un corazón recto, que pueda adorar y bendecir su nombre con libertad, sin nada que jactarnos, simplemente darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. En su palabra dice que comenzó Jonás a entrar a la ciudad, caminando de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Gran gesto hizo este rey, porque reconoció a Dios como todopoderoso, el soberano, Dios de dioses. A pesar que en esa ciudad había mucha idolatría, pero al escuchar la voz del profeta de Dios, se conmovió su vida y no hizo otra cosa más que obedecer. Es lo que toda persona debería de hacer al escuchar la palabra de Dios. Quizás nunca has escuchado tú la palabra de Dios, quizás nunca te han hablado del pecado, nunca te han hablado de idolatría, nunca te han hablado del nacer de nuevo. Eso es lo que hace una iglesia de Dios. La iglesia de Dios predica el pecado, predica que las almas tienen que nacer de nuevo y le enseñan a nacer de nuevo.
Esa es la verdadera iglesia de Dios. No es aquella que busca los cambios exteriores, sino busca que tu corazón sea transformado, sino que tu corazón reciba remisión de pecado a través del Espíritu Santo. Eso es lo que busca la iglesia de Dios. Y este hombre tuvo un gesto de temor ante Jehová de los ejércitos, porque llegó la voz de un profeta a los oídos de él y no hizo más que despojarse de sus vestidos. Se hizo uno más. Él nada le importó. No le importó que era rey, no le importó el poder que tenía, no le importó el lugar donde estaba, no le importó los sirvientes que tenía, sino simplemente se despojó de sus vestidos, se despojó de lo que él tenía, de lo que él era, se despojó. ¿Quiénes somos nosotros delante de los ojos de Dios? ¿Cómo nos miramos nosotros? Cuando Dios habla a tu vida, no hagas oídos sordos a la voz de Dios. Escucha la voz de Dios, porque Dios conoce verdaderamente cómo es nuestro caminar. Porque hay caminos que parecen rectos, conforme a nuestros propios pensamientos, pero son caminos de perdición. Como dice un proverbio, todo camino para el hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones, Dios examina los corazones, pesa cabal. Él sabe si creemos o no en Él, si confiamos o no en Él, y si la verdad de su palabra está en nosotros. Esa es la importancia de despojarse de nuestros vestidos, así como hizo el rey de Ninive, se despojó de sus vestidos, se despojó de quien era. ¿Quién eres tú en estos momentos? ¿Estás a cuenta delante de los ojos de Dios? ¿Verdaderamente te conoces? ¿Sabes quién eres tú? ¿O vivimos en un mundo de ilusión, pretendiendo vivir esta vida como si nos conociéramos perfectamente? Nadie se conoce perfectamente en este mundo. Solo Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Por eso necesitamos tanto de Dios en este mundo. Sin Él este mundo no existiría, ni nosotros mismos. Pero gracias a Él es que todo esto existe, porque Él nos da las capacidades, Él nos da el aire que respiramos, Él nos da la inteligencia, Él nos da la vida, nos da la salud. Por eso reconocemos a Dios por sobre todo lo que tenemos. Gracias a Él somos lo que somos. Gracias a Él es lo que tenemos. No son nuestros méritos, es las misericordias de Dios, es la gracia de Dios que nos da día tras día para que podamos buscar su rostro. Ahora cada persona tiene libre albedrío de hacer con su tiempo lo que se le plazca. Pero Dios te dice, búscame a mí. Es por eso que yo día tras día te doy vida, te doy salud, para que busques mi rostro. Y no desoiga la voz de mis profetas, no desoiga la voz de mi palabra. Escucha la voz antes que llegue el día terrible, el día de mi ira, dice Dios, en que yo todo lo voy a destruir y haré juicio sobre la humanidad. Así como Dios iba a hacer juicio acá en Nínive por la idolatría, por la maldad, por el pecado que se ha levantado delante de él en esa ciudad. Ciudad muy importante para el comercio, muy importante para el hombre, para los mercaderes. Así también en estos tiempos hay muchos mercaderes en estos tiempos que intercambian, que venden, hay muchos que idolatran, hay muchos que se enriquecen
mercaderes de la palabra, mercaderes de palomas. Hay muchos en estos tiempos que se atribuyen el verdadero evangelio, mas nunca han conocido a Dios. Muchos dicen ser hijos de Dios, mas aún no saben cómo nacer de nuevo. Muchos dicen ser salvos, pero aún el pecado mora en sus corazones, y la paga del pecado es la muerte, y lo declaran por sus labios. Es por eso que es necesario que la palabra de Dios sea predicada y sea manifiesta, y que los pecadores la escuchen. Y que hagan como hizo este rey, se despojó de sus vestidos, hizo silicio, se arrepintió de su maldad, se vistió de silicio, dice su palabra, cubrió de silicio y se sentó sobre cenizas. Se arrepintió de su maldad, se arrepintió de su propia esencia, vio su maldad, vio su pecado delante de Dios y reconoció a Dios por sobre todas las cosas, Dios de dioses. Y luego hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Así como el rey lo hizo de corazón, así también mandó al pueblo, voceros mandó, a que todos proclamaran ayuno de alimento y agua, ni animales, toda la ciudad, y se humillaron y se arrepintieron, hicieron cilicios sobre las cenizas, se arrepintieron de su camino, se arrepintieron de su maldad, se dieron cuenta que los dioses que ellos adoraban no eran los verdaderos dioses, dioses paganos, como hoy por hoy hay muchos dioses que se atribuyen muchos milagros, pero hay un solo Dios que todas las cosas lo ve, y solo Él tiene el poder para dar la vida. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser creyente? Es creer en Dios y tener vida. Eso es ser cristiano. Es confiar en Dios, tener vida en tu corazón. No es un estilo de vida, porque Dios es la vida. Y sin Él estaríamos condenados a irnos al infierno. Y es por eso que Dios levanta y envía profetas a predicar y a pregonar su palabra, para advertir a su pueblo del mal camino. Si esos siervos no hablaran, ¿quién les predicaría? ¿Qué les enseñarían? ¿Cómo se arrepentiría el pueblo? Dice la importancia de la obediencia, la importancia de prepararse en la palabra de Dios, no ser insensatos en estos tiempos, porque hoy es fácil levantar la mano, decir yo soy creyente, sin verdaderamente conocer la voluntad de Dios, el corazón de Dios, los propósitos de Dios, que los enseña a través de su palabra, son importantes para el ser humano, aún más para los siervos de Dios. Son importantes conocer los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros, y en esos propósitos y en esa voluntad moverse. Porque no todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre,
Conocer la voluntad del Padre, conocer los propósitos de Dios es más importante que decir yo soy cristiano. Porque muchos dicen creer en Jesucristo, mas nunca lo han conocido. Muchos dicen ser cristianos, mas nunca han leído la Biblia. Muchos dicen ser hijos de Dios, mas aún muere el pecado en sus corazones. Que Dios bendiga nuestras vidas y que Dios nos ayude en estos tiempos donde la venida de Él se acerca día tras día y es importante que nuestros corazones estén rectos delante de Él. Es importante que nuestra vida esté a cuenta delante de Dios. Y la única forma que nosotros estemos a cuenta es que confiemos en su palabra, que le creamos a su verdad, que conozcamos su verdad y recibamos remisión de pecados. Pero para eso Dios levanta profetas, los cuales tú debes de escuchar y pedirle a Dios que te dé el discernimiento para discernir quién es profeta de Dios y quién no es profeta de Dios. Quién es verdadero hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Porque hoy muchos salen de universidades, mas no son salidos del Espíritu Santo. Y Dios levanta gente a través del Espíritu Santo. Y esos son los verdaderos hijos de Dios que son levantados por el poder del Espíritu Santo. Esos son los siervos de Dios, ungidos de Dios. Y que Dios nos ayude día tras día. Porque la iglesia primitiva, la primera iglesia, nos dio ejemplo de fe y de confianza en Dios. Y como lo relata la Biblia de los tiempos antiguos, en que los falsos profetas están insertos dentro de la religión, dentro de la fe, han intentado ensuciar el nombre de Dios, han torcido la palabra de Dios, han creado fábulas, muchos se aferran a tradiciones y costumbres, muchos creen de algunas maneras, de otras formas, aceptan doctrinas, pero nunca se han preocupado de confirmarlas si están en la palabra de Dios. Nunca se han preocupado de pedirle a Dios si verdaderamente las enseñanzas que están recibiendo son de parte de Él o son simplemente enseñanzas de hombre. Y por mucho que te concuerde la palabra de Dios y por mucho que te calce en la palabra de Dios, cada enseñanza que te esté dando, siempre arrodíllate y pídele a Dios que te confirme si es la verdad o no es la verdad. Y Dios no se niega a sí mismo, porque Dios es la verdad. Déjate guiar por Él. Porque si no te dejas guiar por Él, estás siendo guiado por el hombre. Y maldito el hombre que confía en otro hombre. Y si confías más en hombre que en Dios, estás deshaciendo a Dios. No deseches a Dios. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios haga prodigios y milagros en tu corazón. Porque solo Él tiene poder para borrar el pecado que hay en tu corazón y para darte vida eterna. Pero por eso Él necesita que tú oigas la voz de sus profetas, oigas la palabra de Dios y te arrepientas de tu vida. Despójate de tus vestidos, así como hizo el rey de Nínive. Haz silicio sobre cenizas, arrepiente de tu maldad, quebranta tu corazón, pero conforme a las palabras de Dios. No conforme a un pensamiento, no conforme a una emoción, sino conforme a la palabra de Dios, porque un profeta habla palabra de Dios y no habla sus emociones, no habla sus experiencias, habla palabra de Dios. Porque las emociones o experiencias no dan remisión de pecado. Te podrán servir para darte aliento, pero no dan remisión de pecados, no te santifican, no te justifican, no te salvan. El que te salva se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo lo encontramos en la palabra de Dios. Y se da a conocer a través de su evangelio, donde Él te manda a nacer de nuevo de agua y espíritu. El requisito para ser salvo, para entrar al reino de Dios, nacer de agua y espíritu y creer en Jesucristo. No existe otra forma. Dios aborrece la idolatría. Pero aquí Dios mandó un profeta a una ciudad que iba a destruir. Y este profeta no quería obedecer. Y por segunda vez Dios le habló y obedeció. Y gracias a esa obediencia comenzó a hablar que en 40 días iba a destruir Nínive.
Y fue tanta la conmoción de esa palabra que escuchó el pueblo que llegó a los oídos del rey. Y al saber que ese hombre que hablaba que ese pueblo, esa ciudad iba a ser destruida, averiguaron que era un hijo de Dios, Jehová de los ejércitos. Vino temor a sus vidas, se arrepintieron de su mal camino, porque ellos sabían, reconocían que había un solo Dios y que los otros dioses eran todos dioses paganos, dioses menores, dioses inventados por la humanidad. Sabemos que en algunos tiempos, donde Roma era un imperio muy gigante y que cada emperador tenía tanto poder, tanta fama, tanta gloria, que el único límite que ellos tenían era el cielo. Y es por eso que ellos se mandaron a construir monumentos para que el pueblo lo adoraban. Y promulgaron una vez al año un día de adoración para el emperador. Y es por eso que se produjo muchas veces la persecución para los cristianos, porque ellos se rehusaron a adorar a esos monumentos, al hombre, al paganismo. Otros hombres no tuvieron problema, porque buscaban la gloria de este mundo, buscaban el poder de este mundo. Así actuaron muchas religiones. Algunas religiones actúan de esa manera, actúan a conveniencia, buscan la gloria de este mundo, el poder de este mundo, ser reconocidos por este mundo. Y se olvidan que el que debe de conocerlos es Dios. Y el que nos debe de reconocer es Dios. Mientras Él nos reconozca y nos conozca, sentamos nuestro corazón gozoso y lleno de alegría, porque no hay nada más grande en este mundo que Él. Y toda rodilla se doblará, aun los reyes de este mundo se doblarán delante de Jesucristo. A ese es el Dios que te invito a buscar, a ese es el Dios que te invito a adorar, a ese es el Dios que te invito a creer, a ese es el Dios que te invito a que creas en Él. Pero vuélvete de corazón, aprende de Él que Él es manso y humilde. Es grande en misericordias, porque nos ama a hacerlo a cada uno de nosotros, porque Él nos creó. El pueblo hizo ayuno, consagración para Dios, consagrarse para la obra de Dios, ayuno, oración, búsqueda de la palabra. Por sobre todas las cosas, buscarle a Él. Examina tu vida, tu corazón, tu caminar. Porque hay muchos que creen que sus vestiduras son hermosas. Imagínate este rey, el rey de Ninive. ¿Qué tipo de vestidura usaba? ¿Humildes? No lo creo. Era un rey. Vestiduras hermosas usaba, despampanantes, de la mejor calidad, la mejor seda. Pero no titubeó en despojarse de esas vestiduras. No importa la gloria de este mundo. ¿Qué importa la gloria de este mundo? ¿Qué importa el poder y las riquezas de este mundo? Si cuando venga Dios no estás a cuenta con Él, te vas a ir al infierno. Y esto es lo que ese rey reconoció. Y por eso se arrepintió. Hizo cilicios sobre las cenizas. Se vistió de cilicio. Hizo luto por su maldad, por su pecado. Se arrepintió de su camino y mandó todo el pueblo, a toda la ciudad a hacer cilicio. Ayuno, busquemos a Dios, ruegan con poder, con fuerza. Si es que Dios hace misericordia, estaba pidiendo misericordia, en lo que el pueblo hoy por hoy tenemos que pedirle a Dios. Que Dios haga misericordia en medio del mundo, en medio de las plagas, en medio de los problemas, dificultades, pero por sobre todas las cosas en esta guerra espiritual.
guerra espiritual que siempre ha habido desde el comienzo de los tiempos. Porque del comienzo de los tiempos que Satanás existe y del comienzo de los tiempos que Satanás ha querido destruir la obra de Dios, ha querido corromper la obra de Dios. Y para corromper la obra de Dios nos debe de corromper a nosotros. Y la única forma de corromper nuestras propias vidas es inventando religiones. Por eso que la lucha no es contra carne ni sangre, es contra espíritu, contra las huestes de Satanás, contra el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo lees? ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿La leemos carnalmente o la leemos bajo la unción del Espíritu Santo? ¿Acaso Dios no tiene poder en estos tiempos para levantar siervos? ¿Acaso Dios no tiene poder para en estos tiempos para levantar ungidos? ¿Acaso Dios no tiene poder para levantar en estos tiempos la iglesia verdadera con fuego? ¿Acaso Dios no lo puede hacer en estos tiempos? Y de aquí te digo que de sur a norte se va a levantar con fuerza y poder, con unción y gracia de lo alto. Y son muchos los que van a ver. Y son muchos los que van a creer. Y son muchos los que se van a arrepentir y se van a volver a Dios. Porque Dios va a obrar en los corazones con la espada de su palabra. Hoy por hoy la humanidad necesitamos volvernos a Dios. Silicio, vestirse de silicio y hacer cenizas, ayuno y oración. Escuchar la voz de los profetas, escuchar la voz de Dios. Y así el destino que nosotros teníamos para nuestra vida, que no era el mejor, que era el peor, que era la muerte segunda, Dios puede hacer misericordia, así como Dios hizo misericordia aquí en Nínive. Y Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, dijo Dios. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios es misericordia. Dios no desprecia un alma cuando se arrepiente de su maldad y se vuelve a él de corazón. Este pueblo se arrepintió de su maldad y se volvió a él de corazón. Y Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer y no lo hizo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es justo y es veraz, pero también es fiel para aquellos que le buscan y se arrepienten de su maldad. Arrepentidos, dice su palabra, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El pueblo aquí se arrepintió para perdón de pecados, y Dios hizo misericordia en este pueblo, en esta ciudad. Reconocer a Dios por sobre todas las cosas, y es lo que debemos hacer en estos tiempos cada uno de nosotros, reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Deja a los dioses paganos, deja la idolatría, deja de ser mercader de la palabra de Dios, sino vuélvete a Dios de corazón, y de lo que gratis recibiste, dalo de gracia. Porque no hay nada más hermoso en la vida que servir. Y para eso Dios nos ha llamado a este mundo, para servir. Y no para ser servidos. Y que Dios nos dé ese entendimiento y esa inteligencia para poder comprender qué tipo de personas somos y volvernos a Él de corazón. No importa quién seas, no importa el título que tú pretendas tener dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Todos necesitan a Dios. Toda la humanidad necesita de Dios.
Todo el mundo necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Porque todos tenemos un alma en la cual debemos de salvar. Porque esa alma clama para que volvamos al Padre. Escucha el clamor de tu corazón. Escucha el clamor de tu alma. No hagas oído sordo a la voz de Dios. Levanta tus brazos. Arrodíllate. Examínate. Arrepiéntete. Conforme a las Escrituras. Y que Dios bendiga tu vida en cada paso que des en la búsqueda de la obra de Dios. Hasta aquí Dios me ha dado, que Dios te bendiga mucho en estos tiempos. Pero es importante que cada uno de nosotros tengamos esa búsqueda especial. Que no hagamos oído sordo a la voz de Dios. Que nos alentemos unos con otros en la búsqueda de la verdad. No te aferres a la gloria de este mundo, sino busca que Dios te conozca y a través de Él ser conocido. Porque solo Él te puede tomar y llevarte al lugar a lo cual su nombre puede ser glorificado. Y toda la gloria sea para Él y no para uno, sino las misericordias de Dios sobreabunden en cada persona y en cada corazón, porque donde abunda el pecado abunda la gracia. No te digo ve y pecas, no, te estoy diciendo reconócete conforme a las Escrituras, porque entre más te reconoces, más acerca tu corazón al corazón de Dios. Te invito a dar gracias por esta pequeña porción de la palabra de Dios, y que cada uno de nosotros tome la porción que necesita para edificar nuestros corazones. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, por esta tarde que me permite estar delante de tu presencia, predicando tu palabra. Bendiga cada alma, cada corazón que va a oír esta palabra, mi Dios bendito. Guíalos conforme a sus necesidades. Obra en cada corazón y en cada vida conforme a tus propósitos, Padre mío. Revela sus caminos, muéstrale su verdad, Dios Todopoderoso, y comienza a salvar como solamente tú sabes cómo hacerlo, mi Dios bendito. Unja de la mollera la planta de los pies y sea usted glorificándose, Padre mío. Guía, Padre mío, cada alma, cada corazón, sea con el necesitado, el hambriento y el sediento, sea con el sordo, el ciego, el mudo y el paralítico. Mi Dios bendito, como así también obre los hospitales, las cárceles, las calles, hogares menores, ancianos, Padre mío, debajo de un puente, donde quiera que un alma esté necesitada, mi Señor bendito, sea usted ahí, que sus ángeles acampen alrededor de ellos y los proteja. Todos tienen, Padre mío, necesidades hoy por hoy, Padre Santo, pero solamente tú puedes suplirla, mi Señor. Esperando que cada alma, cada corazón tenga conciencia en dónde buscar, Padre mío, y dónde llenar el vacío de ese corazón. Y que ahí estés tú, Padre Santo, en sus pensamientos, porque solamente tú puedes llenar el vacío de los corazones y llevar un alma, Padre mío, a la salvación y a la vida eterna. Bendiga a todas las almas que hoy van a escuchar esta palabra. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, los bendigo en el nombre del Señor. Y ya será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Muchas bendiciones para sus vidas. Amén.